Educación al Día. Un podcast divulgativo que coordina el profesor José Quintanal Díaz de la Facultad de Educación de la UNED. En colaboración con académicos y especialistas, nos permite un amplio recorrido de carácter pedagógico por los más diversos contextos. En el marco de la primera edición del Simposium Internacional sobre las prácticas profesionales en contextos universitarios de carácter educativo, en la Facultad de Educación de la UNED, hablamos con el profesor Enrique Correa Molina, profesor de la Universidad de Sherbrooke, de Quebec, en Canadá. Él ha pronunciado la conferencia inaugural de este simposio y también, durante su estancia en la UNED, ha participado en las jornadas del programa de doctorado en educación. Enrique Correa Molina comenzó su formación en Chile como graduado en profesorado de enseñanza secundaria en la rama de Biología y Química en la Universidad de Concepción, donde él vivió su niñez en Chile. Es además máster y doctor en psicopedagogía por la Universidad de Montreal. Y ya en Canadá trabaja en la que acabamos de citar, Universidad de Sherbrooke. Muy buenos días. Muy buen día, José. Encantado de estar acá. ¿Es su primera vez en España? No, en España no es la primera vez, ya he estado antes en estas tierras. Me consta que eres muy solicitado en distintas universidades. Sí, en algunas de ellas tengo el privilegio de trabajar con algunos colegas. En la Universidad de Lleida, he estado también en la Universidad de Vigo. Vicedecano en la Facultad de Educación de la Universidad de Sherbrooke, del área de Desarrollo Internacional y de Formación Continua. Responsable de la formación práctica en el Departamento de Estudios sobre la Adaptación Escolar y Social. Tu labor docente e investigadora se centra en el practicum, en las prácticas profesionales, tus numerosas publicaciones relacionadas con el desarrollo profesional, la formación en la universidad y con todo lo que tiene que ver con contextos profesionales, lo que se denominan contextos de alternancia. También has trabajado el tema del desarrollo de competencias, el análisis de prácticas y la reflexión. Enrique, siendo vicedecano, ¿cómo se puede llegar a tanto? Bueno, porque hay que clarificar algunas cosas. O sea, siendo vicedecano, obviamente que hay algunas responsabilidades de las cuales has nombrado que ya no forman parte de mi trabajo actual. Por ejemplo, la responsabilidad de las prácticas la tuve durante 10 años en la Facultad de Educación, pero cuando asumí como vicedecano y secretario de facultad, obviamente que esa responsabilidad fue tomada por otro colega. Como lo acabas también, lo sospechas muy bien, creo yo, habría sido imposible tener tantos sombreros sobre la cabeza, como se dice. Desde luego que sí. Aprovechando un poco esa experiencia que hayas atesorado durante 10 años, responsable de las prácticas, ¿qué perspectiva nos puedes ofrecer de lo que son las prácticas en el contexto universitario? Bueno, desde mi punto de vista, las prácticas constituyen el contexto por excelencia en todo tipo de formación inicial para que la persona pueda apropiarse el actuar profesional que se espera que él asuma una vez que termine su formación, pero a la vez también crear desde el inicio este proceso de desarrollo de una identidad profesional. Cabe decir que dentro de lo que es el contexto de la formación docente en Quebec, las prácticas forman parte de toda la formación, es decir, a partir del primer año de formación los estudiantes deben hacer una práctica profesional, es decir, ir a la escuela, pasar un tiempo en la escuela, estar en contacto con la escuela, aprender de las experiencias de la escuela, a fin de poder vincular esos conocimientos experienciales con los conocimientos que se están adquiriendo a nivel de la universidad. Eso es en todo lo que es el área de la formación docente. Decir también que dentro de lo que es la particularidad de la Universidad de Sherbrooke está todo lo que es la dimensión práctica en las formaciones. Es un aspecto extremadamente importante. Está lo que se llama, en la universidad fue creado lo que se llama el régimen cooperativo, en el cual prácticamente todos los programas de formación, específicamente te doy ejemplo de lo que es la Facultad de Derecho o la Facultad de Ingeniería, tienen este régimen de prácticas cooperativas,
que se llaman, en las cuales ellos están obligados a realizar prácticas en las empresas en las cuales están, obviamente, a nivel de practicantes, pero contratados por las empresas durante su formación. Por lo tanto, la dimensión de la formación práctica es algo que es absolutamente común dentro de lo que es la formación profesional en la Universidad de Sherbrooke. Y respecto, si vuelvo a lo que es mi área específica, la formación docente, las prácticas están determinadas con un número mínimo que está determinado por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, toda universidad o todas las universidades de la provincia de Quebec están obligadas a cumplir al menos 700 horas de práctica para todo estudiante que esté en un programa de formación docente. Poco importa el ciclo. 700 horas que en nuestro cómputo corresponden con unos 28 créditos ECTS, la unidad de medida que utilizamos en el marco europeo. Además, Enrique, director de la clínica Pierre Ruel. Sí. Esta es una iniciativa que nace de profesores y profesoras del Departamento de Estudios sobre Adaptación Escolar y Social de la Facultad de Educación. Hagamos constar que Pierre Ruel fue el primer decano de la Facultad de Ciencias de la Educación allá por 1962 y que la clínica, aunque se crea en 1997, lleva su nombre. Así es. También una pequeña clarificación, durante 10 años fui el director de esa clínica y una vez que asumí como las tareas de vicedecano y secretario de facultad, obviamente que no podía continuar con la dirección de la clínica. Hay que quitarse algún sombrero. Me quito otro sombrero, justamente el de dirección, o el de director de la clínica. Efectivamente fui director de esa clínica al mismo tiempo que fui el responsable de las prácticas del departamento en cuestión, porque esas dos actividades formaban parte de lo que era la dimensión formación práctica del programa. Y obviamente como mi tesis de magíster y de doctorado tuvo relación con lo que fue la formación, o es la formación práctica, fue la razón por la cual cuando hubo el concurso, una de las razones por las cuales cuando hubo el concurso mi candidatura fue retenida y finalmente obtuve el puesto en cuestión. Uh-huh. La clínica tiene ese nombre porque es una actividad de formación, nuevamente en contexto de intervención real. La clínica implica que se han formado, por iniciativa del cuerpo profesoral del departamento, se conforma por la intervención de un grupo de estudiantes en torno a un caso real de niño o de adolescente o de adulto en dificultad de aprendizaje. Eso implica que estudiantes de segundo año, de tercer año y de cuarto año constituyen un equipo de trabajo, que son equipos de trabajo que están siendo supervisados, obviamente, por un supervisor. Y la dinámica de trabajo que se realiza es que los estudiantes de tercer año, por ejemplo, tienen la misión de intervenir directamente con la persona en dificultad de aprendizaje, niño, adolescente o adulto, y están siendo observados en esa intervención que ha sido planificada al avance, guiada por el supervisor y los estudiantes de cuarto año. Y está siendo observada por los estudiantes de segundo año, de cuarto año y el supervisor de la clínica. Por lo tanto, cuando digo que hay un equipo en torno a un caso, uh-huh, no significa que las 6 personas que forman parte del equipo intervienen con el niño en este caso o con el adolescente. Solamente los estudiantes de segundo año, un máximo de 2 personas en presencia de esta persona. Y los otros están en una sala aledaña observando esto por un sistema de cámaras o un espejo típico de este tipo de intervención. Uh-huh. Y el nombre clínica viene justamente de todo lo que implica la supervisión clínica, que es observar, intervenir, evaluar la intervención, mejorar para la próxima intervención. Por lo tanto, es una dinámica clínica, no hay que confundirla con una clínica de orientación médica o psicológica, por ejemplo. De algún modo lo que nosotros consideramos intervención-acción, ¿no? Exacto. El llevar a efecto una intervención, supervisarla y aplicar las correcciones pertinentes para darle continuidad. Exactamente. Muy interesante y queríamos recoger este tipo de trabajo que estáis desarrollando ahí en Sherbrooke. El profesor Enrique Correa Molina, con quien hablamos hoy,
Es investigador en varios centros, en el Centro de Investigación Interuniversitaria sobre la formación y la profesión docente de la Universidad de Montreal, también del Centro de Investigación sobre Intervención Educativa y Socioeducativa de la Universidad de Sherbrooke y también en otros centros de investigación fuera de Canadá. Enrique, ¿qué enfoque se le está dando en Canadá a la formación práctica de los formadores, a los graduados de las facultades de educación? Yo diría que desde el momento en el cual se inician las reformas de la formación inicial docente en Quebec, la preocupación hacia lo que es la formación de los formadores forma parte también de ello. A un punto tal que yo te diría que las prácticas se han transformado, yo diría, en un terreno fértil para la investigación. Y es lo que ha alimentado, en cierto sentido, también el trabajo de algunos investigadores de distintas universidades para llegar a elaborar y proponer un marco referencial para los formadores de formadores. En este caso, cuáles serían, por ejemplo, las competencias esperadas que un supervisor de prácticas debiera manifestar o las competencias de un profesor colaborador, en este caso, que es el profesor de la escuela que acoge al estudiante en práctica en su clase. ¿Cuáles serían las competencias que esta persona tendría que manifestar? Esto porque, tal como lo han dicho otros investigadores en el pasado, no por ser un buen docente, se es un buen formador de docentes. Para ello hay que generar otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias. Inclusive podremos hablar de una nueva identidad profesional, la del formador de formadores. Es clave esta perspectiva. Para mí es fundamental el que trabajemos en la formación de nuestros estudiantes desarrollando una buena identidad profesional. Así es, así es. Y en ese sentido es la apuesta que se hizo por darle a las prácticas un lugar, yo diría, privilegiado dentro de lo que es la formación inicial docente. Y a la vez que se le da esa importancia, otorgándole un número de horas mínimo, que yo te diría que en general las facultades de educación o de ciencias de la educación en las universidades en Quebec no se contentan con el mínimo de 700 horas. Hay muchísimas más. Estamos hablando de 850, 900, 1000 horas de práctica profesional que los estudiantes deben realizar durante su formación. Por contextualizar, Enrique, sí. ¿Cuántos años dura el periodo formativo del futuro maestro? 4 años. Igual que aquí. 4 años. ¿Y cada año cuántos créditos u horas son las que deben de cumplimentar? Nosotros aquí tenemos 60 créditos por año, que son en horas serían unas 1.500 horas aproximadamente anuales en la formación, toda la formación, teórica y práctica. Bueno, ahí tendríamos que a lo mejor hacer un cálculo, no lo he hecho yo, porque me parece que el cálculo de créditos es distinto a cómo lo calculan acá en España o en Europa respecto a cómo se calcula en Canadá o en América del Norte y en Quebec de manera más específica. Pero de manera general yo te diría que para nosotros un curso que es una actividad pedagógica al interior de un trimestre de estudios, de 3 créditos implica 45 horas presenciales. O sea, son 15 sesiones de 3 horas cada una de esas sesiones, en la cual el estudiante debe ir a la clase con el profesor. Pero eso generalmente se multiplica por 3, porque implica que si hay 45 horas de presencia en una sala de clases por parte del estudiante, el estudiante tendría que tener al menos 90 horas de preparación. Antes, para los exámenes, para las diferentes actividades en trabajo en equipo, por ejemplo, en fin. Es un trabajo aproximado de unas 135 horas de trabajo que se espera que el estudiante realice. Por ese curso de 3 créditos más o menos. Exactamente. Quizás conviene para posicionar a nuestros oyentes y que vean el contexto en el cual nos estamos moviendo, que en todo momento cuando hablamos del Ministerio de Educación y cuando hablamos del sistema de educación nos referimos única y exclusivamente a Quebec, que no tiene por qué coincidir con toda la población de Canadá.
Correcto, José. Efectivamente es así. Es el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación de Quebec. Como decíamos, Canadá, siendo una federación, una confederación, las provincias son autónomas respecto a lo que es el sistema educativo. Entonces, cada provincia tiene su gobierno provincial y sus propios ministerios. En el caso de Quebec es el Ministerio de Educación. Entonces, cada vez que yo refería Ministerio de Educación de Quebec. Creo que es una aclaración muy interesante, porque en lo que es la estructura administrativa de la educación en Canadá y en España ya son diferentes. Así es. Pero yo te preguntaría, y aprovechando pues el vasto conocimiento que tienes del tema, ¿qué líneas tendría que seguir la práctica en el futuro en la universidad del siglo XXI? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué línea? Bueno, que las prácticas se constituyan en lugar de experiencias, yo diría, completas. ¿Qué quiero decir por completas? Experiencias que le permitan al estudiante aprender a través de la reflexión acompañada sobre las experiencias que él está viviendo. En estos momentos, tu pregunta es pertinente al menos por una razón para mí. Porque en lo personal, en estos momentos estoy escribiendo un texto con otro colega, con el cual trabajamos en las mismas temáticas, sobre una lectura teórica y pragmática respecto de la articulación entre experiencia y reflexión en el contexto de la formación inicial en Quebec. Y nos preguntábamos si el tipo de experiencias que las prácticas ofrecen a los estudiantes constituyen lo que podríamos considerar como experiencias completas, en el sentido de que sean experiencias reveladoras y transformadoras para el futuro docente. Ahora, en esa línea, pienso que la línea de prácticas para el estudiante del futuro tendrían que cumplir con ese requisito: ser un contexto que permita que el estudiante viva experiencias auténticas, reveladoras, transformadoras, que le permitan reflexionar sobre el significado de ser un docente y de la misión social que el docente lleva sobre sus hombros. Y en ese sentido, no se puede dejar al estudiante solo durante su práctica profesional. Por eso hablaba hace pocos instantes de lo que era una reflexión acompañada, porque se necesita que haya, o que él sea acompañado por formadores competentes, conscientes también del rol que ellos tienen que cumplir en el desarrollo profesional progresivo de este estudiante en práctica. Y saber cuáles son las dinámicas formativas, cuáles son las tensiones que normalmente se producen en esos contextos. Tensiones que pueden ser de diverso orden, tensiones que pueden estar ligadas a exigencias que el estudiante recibe desde la universidad, que a lo mejor son distintas o divergentes de las exigencias que este mismo estudiante encuentra en el medio escolar. Si no hay un protocolo, yo diría, de reconocimiento mutuo entre la universidad y la escuela o el medio profesional para actuar como coformadores, significa que este estudiante a lo mejor estaría viviendo esas tensiones que podrían estar obstaculizando su desarrollo, porque va a estar más bien llamado a tratar de responder a expectativas de uno y otro medio formativo. Y al final no responde a ninguno de los dos. Y al final, puede responder a esas expectativas porque obviamente él quiere tener éxito en su formación, pero a lo mejor no responde a lo que es la más importante de las expectativas, que es hacia su propio desarrollo profesional y a encontrarle un sentido o a darle un sentido a las experiencias que él está viviendo. Si no se logra eso, obviamente que las tensiones que el estudiante vive más bien pueden constituir obstáculo o sufrimiento para él. Si se está consciente del tipo de tensiones que el estudiante va a encontrar durante sus prácticas y que hay un trabajo colaborativo, un trabajo de coordinación entre universidad y escuela, significa que al estar consciente de esas tensiones, esas mismas tensiones pueden servir como incentivo de cuestionamiento y de desarrollo profesional para el estudiante. Pero para ello, los formadores deben estar conscientes y para ello deben tener las condiciones necesarias para actuar como formadores.
de algún modo todo este proceso de reflexión-acción tienen que llevar a tres ejes, estar muy bien coordinados y en sintonía. Lo que es el centro universitario, el centro experiencial y los estudiantes. Así es. Muy bien, Enrique. Hay una cuestión en cuanto a la enseñanza y el desarrollo formativo de nuestros estudiantes que también me preocupa, que es el tema de la formación continua. En mi opinión no es suficiente con la formación inicial, por mucho que nos preocupemos de ella. ¿Tenemos alguna perspectiva de poder seguir actuando a posteriori cuando ya estos estudiantes se convierten en profesionales para ir actualizando esa formación inicial? Sobre todo a nosotros nos preocupa porque tenemos aquí en nuestra universidad las posibilidades de educación a distancia que para la formación continua del profesorado resulta de gran interés. Sin lugar a dudas, yo pienso que cuando se realizó este cambio a partir del año 94 en la formación inicial docente en Quebec, esto se ve como un continuo. Es decir, estoy completamente de acuerdo contigo, José, la formación inicial es lo que su nombre indica, inicial. No se puede pretender hoy en día formar a un estudiante y a un futuro docente con 4 años de formación a responder a las exigencias de una sociedad que cambia día a día. Por lo tanto, no se puede pensar hoy en día la formación inicial como una formación única y final. El estudiante, en lo que es en nuestro caso, está siendo concientizado desde el momento en que inicia su formación inicial en la necesidad de la formación continua. Y esta formación continua pasa por distintos procesos. Puede ser un proceso formal, como también pueden ser procesos informales, estableciendo comunidades de práctica, por ejemplo, dentro de la escuela, participando en proyectos de investigación-acción generados por la propia escuela o por sesiones de formación sustentados por las propias comisiones escolares, en nuestro caso, o inscritos en programas de formación continua formales como son lo que llamamos allá microprogramas, que son formaciones cortas, diplomados o bien magíster de tipo profesionalizante. Pero los estudiantes están conscientes de que la formación inicial no es algo con el cual ellos pueden estar realmente preparados a responder al 100% a todas las exigencias y tareas que les esperan una vez que su formación inicial termine, es decir, al cabo de 4 años. Todavía tenemos que hacer mucho más para poder instalar esta idea, pero dentro de lo que es el contexto en el cual yo me muevo, vemos que hay programas en los cuales la formación continua es altamente requerida. Y se ha optado también para poder responder a esta demanda o a estas solicitudes de parte del estudiantado en formación continua a tener formación en línea o a distancia para poder responder a solicitudes que vienen de estudiantes que, dado las distancias que hay en Quebec, no pueden desplazarse, por ejemplo, a cada semana para asistir a un curso de manera presencial. Así que yo diría que la idea de la formación continua es una condición sine qua non para toda formación profesional, o para todo profesional, mejor dicho. Un profesional no puede pensar que la formación inicial es suficiente para actuar como profesional durante toda su carrera. Es imposible hoy en día. Y hay un último elemento, Enrique, que me falta en todo este proceso formativo, porque yo creo que, en cierto modo, es la asignatura pendiente que tenemos que afrontar a lo largo del siglo XXI. Y es la implicación de todos estos profesionales que van a seguir una formación continua en un proceso de investigación constante. Hasta ahora tenemos la idea de que la universidad es la garante de los procesos de investigación, pero la escuela es la que tiene pues el auténtico lugar donde se pueda llevar a efecto la investigación. Y yo creo que tienen que darse de la mano en este ámbito investigador para poder afrontar pues todos los retos que nos plantea la sociedad del futuro. ¿Cómo ves tú estas posibilidades de integrar en los procesos de investigación a los docentes ya que han pasado nuestro proceso inicial y los tenemos inmiscuidos en procesos de formación continua? Yo diría que lo que es el proceso de una investigación
con el protocolo que esto implica llevar a cabo una investigación a nivel profesional, es algo con lo cual nosotros también intentamos trabajar con nuestros estudiantes a partir de la formación inicial. Conversaba con María Ángeles durante el encuentro diciéndole que durante la formación inicial, en nuestro caso, se le dan pinceladas durante la formación inicial a todo lo que es la dimensión investigativa, y los estudiantes en general deben llevar a cabo un proyecto de investigación-acción, sobre todo durante su última práctica, es decir, llevar a cabo una acción durante su práctica que deben investigar desde un punto de vista con una problemática, con objetivos que ellos se den, con una metodología ad hoc a los objetivos que se han planteado, con la obtención de resultados y la presentación formal de esto en una especie de coloquio que se vive al final de la formación. Ahora, eso desde el punto de vista de la formación inicial. El profesor o el docente tiene que ser un investigador de su propia práctica. A través de esa investigación o de esa reflexión o análisis reflexivo, él debe ser capaz de darse cuenta de los elementos que a lo mejor podrían estar obstaculizando el objetivo primero que ellos tienen en su labor docente, o bien investigar para poder responder a situaciones específicas que ocurren en su sala de clases, en su aula, o cómo intervenir con niños que tienen algún tipo de necesidades específicas. No sé cómo se vive acá, pero allá todo lo que implica la inclusión de los niños con distintas características al interior de las clases ordinarias se vive. Y los docentes no siempre están preparados para poder intervenir de manera eficaz. Bueno, ¿cómo ellos pueden prepararse a través de un proceso de investigación-acción? ¿Cómo ellos pueden muchas veces solicitar ayuda directa de la universidad para poder responder a un proyecto de investigación que ellos lleven a cabo como comunidad escolar frente a una problemática que hayan detectado? Ese tipo de situaciones se da. Hasta hace poco el ministerio subvencionaba inclusive lo que llamábamos allá, lo que se llama chantier, se me fue el nombre, o la definición en español, la traducción es como un campo de trabajo o algo así, que emergía directamente de la necesidad del medio escolar, un proyecto. Y ese proyecto el ministerio lo subvencionaba a condición de que hubiese un representante o un profesor de la universidad que acompañara ese proyecto. Y a través de eso se vieron beneficiados muchísimos proyectos que emergían de las necesidades de la escuela misma, que venían a buscar o a solicitar el acompañamiento de un investigador universitario para poder responder a través generalmente de investigaciones-acción a problemáticas que ellos estaban detectando en la escuela. Por lo tanto, a través de la participación dentro de esos proyectos había un proceso de formación continua y de formación a través de la investigación-acción llevada a cabo por los profesores, los docentes, en la escuela, en el terreno, acompañados por un investigador de la universidad. Muy interesante. Me quedaría una última cuestión en el tintero que no quiero dejar ahí pendiente de plantearte, y es conocer qué perspectiva tienes tú de cómo a nivel internacional, cómo se está llevando a efecto la formación práctica de nuestros estudiantes. De lo que yo he observado en contextos exteriores a la realidad quebequesa, creo que lo que es la formación práctica está adquiriendo cada vez mayor notoriedad, se le está dando cada vez mayor importancia, y pienso que es una muy buena cosa que eso se esté llevando a cabo desde esa manera. Y en esa doble perspectiva de lo que es competencia profesional e identidad profesional. Efectivamente, cuando hablábamos de la presencia de las prácticas, hay que considerar de que cuando se realizan prácticas, no es solamente el futuro docente el que es beneficiado por la posibilidad de ir a hacer su práctica en una escuela. Generalmente el estudiante en práctica, y eso también ha sido eso también ha sido evidenciado por datos empíricos, por investigaciones, el estudiante también aporta nuevas dinámicas a la escuela. Al aportar nuevas dinámicas, lleva nuevas ideas, está viendo nuevos modelos de intervención en la universidad, nuevos modelos teóricos,
que pueden tener una influencia interesante en el medio escolar. Por lo tanto, es un beneficio mutuo, pero para ello hay que estar consciente de ello. Y en ese sentido, creo que lo que el Ministerio de Educación en Quebec realizó fue un buen paso en su momento. Aún así, hay críticas que se le hacen y son críticas bien sustentadas, pero a pesar de esas críticas creo que dio un buen paso, reconociendo, por ejemplo, que la escuela es un contexto de formación para las futuras generaciones docentes en Quebec. El Ministerio lo reconoce oficialmente y le dice a las universidades, y las universidades tienen la obligación de formar a los profesores de las escuelas que van a acoger estudiantes en prácticas para que ellos actúen como formadores de sus futuros colegas. Eso es algo que el Ministerio reconoce, y a la vez la central sindical, yo diría, general de los docentes en Quebec, responde diciendo: nos reconocemos como formadores de las futuras generaciones de nuestros colegas. Hay un reconocimiento mutuo, hay un compromiso también, yo diría, del Ministerio de Educación cuando él da una compensación simbólica a todo profesor en la escuela que acoge a un estudiante en práctica. Una compensación, yo diría simbólica, porque obviamente no es mucho dinero, claro, pero con la recomendación de decirle, esta compensación debiera servirle como para poder ir a formarse. Si el profesor que va a acoger a un estudiante en práctica se va a formar, significa que su clase queda sin él durante el periodo de formación, una media jornada, por ejemplo. Por tanto, hay que contratar un suplente. Por lo tanto, el monto que se le da al profesor debiera servir para justamente compensar su ausencia, pagar un suplente mientras él se va a formar y asumir ese rol, entre otras cosas, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Con lo que te estoy diciendo, José, o lo que les estoy compartiendo, yo no quisiera, bajo ningún punto de vista, que se considerara que el modelo que se vive en Quebec es el modelo perfecto. Lejos de mí la idea de dejar esa impresión. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Hay muchas cosas que estamos trabajando para optimizar, yo diría. No tenemos todo resuelto, pero lo que sí puedo decir es que estamos en una búsqueda constante de cómo optimizar el modelo formativo que tenemos en estos momentos en la provincia. Es un modelo quebequiano. Sí, en eso hay que ser cuidadoso con decir la educación o la formación docente en Canadá. No hay un modelo de formación docente en Canadá y no hay un modelo escolar en Canadá. Cada provincia es autónoma respecto a su sistema educativo y por lo tanto cada uno tiene su propio modelo. Centrado un poco en el modelo quebequiano. Muy bien, Enrique, creo que podemos resumir perfectamente las ideas que han quedado aquí plasmadas en 4 en concreto, y corrígeme o enriquecelo como tú veas. En primer lugar, es necesario llevar a efecto una reflexión-acción, un proceso constante de acción y reflexión sobre la apropiación. En segundo lugar, hablaríamos de 2 elementos claves para el proceso formativo: la identidad profesional y las competencias del futuro profesional. En tercer lugar, la implicación real de todos los agentes, trabajo colaborativo codo con codo de la universidad con las escuelas y los propios estudiantes. Y por último, como elemento de futuro e integrador, la incorporación de la investigación a todo este proceso formativo. Sí. No sé si me he dejado algo. No, lo has resumido bastante bien. Y en el último punto, justamente lo que es la incorporación de este elemento investigativo, te diría que eso se perfecciona más que nada durante la formación continua, es decir, después de la formación inicial, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Enrique Correa, profesor de la Universidad Sherbrooke, en Quebec, Canadá. Agradecemos mucho, yo enormemente, la contribución que nos haces, no solamente al simposio, sino también a través de esta conversación que entre colegas hemos mantenido sobre un tema que compartimos ilusión e interés. Muchísimas gracias, José, por la acogida.
Y a todos ustedes, amables oyentes, les emplazamos a una nueva emisión de Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. uned.es/educación